Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy día voy a hacer la cápsula sobre la clase de carcinogénesis parte A. Bien, en el sentido literal, lo que es carcinogénesis corresponde a un crecimiento nuevo, ya que neo es nuevo y plasia es nueva formación. Y a nivel médico nosotros los denominamos tumores. Lo importante aquí es que neoplasia, idealmente nosotros siempre pensamos en una proliferación celular que es mantenida en el tiempo, que es anormal, que tiende a ser autónoma, que no depende de algunas señales o factores de crecimiento, y que este defecto se va transmitiendo de generación en generación. Bueno, por lo tanto, el defecto, ¿ya? Si es que existen uno o más factores de riesgo, por ejemplo, eh, exposición a humo de tabaco, algunos químicos, algunos elementos como virus que me llevan a que exista un defecto. Ya cuando está instalado en la célula, si yo lo quito, se hace totalmente independiente del daño que ya se ejerció. En cuanto a epidemiología, los tipos de neoplasia van a depender del lugar eh, en donde estemos, el tipo de población. Hay algunas neoplasias que afectan más a gente afroamericana, a hispanos, y también los factores involucrados, si es uno o más factores que me llevan a la formación de esta neoplasia. La mortalidad en nuestro país habitualmente es por cáncer de estómago, de vesícula, cervicuterino, mama, esófago, próstatas, leucemias y también linfomas. En cuanto a epidemiología, en Chile existe poquita evidencia, ya poco estudio epidemiológico. Sin embargo, siempre se extrapola a la población de Estados Unidos, en donde en hombres, el cáncer broncopulmonar de próstata y colorectal ocupa los primeros lugares, y en cuanto a las mujeres, el broncopulmonar, el de mama y también el colorectal ocupan niveles altos de mortalidad. En cuanto a la clasificación, tenemos varias: la etiológica, la embriológica y la histogenética, que esta última es una de las más importantes a nivel de medicina, ya que nos establece pronósticos y también nos establece líneas de tratamiento dependiendo de este tipo de clasificación. En cuanto a la nomenclatura, todas las neoplasias le vamos a agregar el sufijo oma, ya que el sufijo oma significa tumor, y para los tumores benignos el sistema es mucho más simple, ¿ya? Debido a que solamente nosotros ponemos el nombre del tejido más este sufijo oma. Por lo tanto, un tumor que se origina en el tejido fibroso va a ser un fibroma; si está en el cartílago va a ser un condroma; si está a nivel glandular va a ser un adenoma; si está en el hueso va a ser un osteoma, y así sucesivamente. En cuanto a los tumores malignos, es muy semejante también agregamos el sufijo oma, pero aquí nos separamos en dos grandes grupos: los que son originados en los epitelios, como la piel, la mucosa, a nivel hepático, en donde aquí son llamados carcinomas, ¿sí? Como carcinoma hepatocelular, ¿ya? Adenocarcinoma esofágico, y los que son originados en el mesénquima, ¿ya? Que son más estructuras como hueso, músculo, cartílago, que son más tejidos de sostén. Aquí son los llamados sarcomas, como en el hueso, osteosarcoma; en el cartílago, condrosarcoma, y así sucesivamente. Bien, la célula se divide de manera excesiva en una carcinogénesis, de manera totalmente descontrolada y autónoma, y pierde la capacidad de ir especializándose. Por lo tanto, tenemos dos componentes importantes. Primero es la proliferación, en donde se divide la célula, y muchas veces es que se va adaptando y se tiene esta capacidad de dividirse para generar células nuevas,
para ir reemplazando estas células que están viejas o estas células que están defectuosas. Y la otra característica es la diferenciación celular, que aquí cada vez las células, entre más diferenciadas, más especializadas se van haciendo por cada división mitótica, en donde si una célula, por ejemplo, del colon es específica para poder hacer una absorción de algún elemento, a medida que se hace más especializada, o sea, a medida que se diferencia más, se va haciendo más especializada. Por lo tanto, el cáncer es un trastorno en donde se afecta la diferenciación celular y también el crecimiento va a estar alterado, ¿ya? En cuanto a la diferenciación, la célula se puede hacer menos especializada, por lo tanto, la célula tumoral en el colon voy a dejar de absorber algunos nutrientes o a nivel de intestino voy a dejar de absorber unos nutrientes porque me voy cada vez volviendo menos diferenciada, menos especializada. Y mi crecimiento celular sí o sí va a estar alterado, voy a empezar a crecer más de lo habitual. Bien, y tenemos esta imagen en donde establece el ciclo celular, que ustedes ya me imagino que ya lo saben, en donde tenemos dos fases, la fase de interfase arriba y la fase de mitosis. Interfase, la célula puede estar por mucho tiempo, incluso años, que consta de G1, fase S y G2, para finalmente entrar en mitosis que está con estos tres elementos, ¿cierto? Entonces tenemos la fase G1, que es la fase de crecimiento celular, en donde idealmente la célula aumenta de tamaño, la célula va a producir proteínas, va a replicar sus organelos para pasar a fase S, que es la de síntesis de ADN o de duplicación del ADN. Y la fase G2 es de preparación final, en donde la célula sigue creciendo, revisa el ADN que se replicó en fase S y se prepara para comenzar la división mitótica. Que entrada a la fase de mitosis, que esta sí es una fase que ya está establecida, que dura de 1 a 3 horas aproximadamente y tiene prefase, metafase, anafase y telofase. Por lo tanto, todos estos son sucesos que tienen secuencia ordenada y que tenemos estas cuatro fases diferentes en donde tenemos la fase de síntesis y de mitosis y entre medio tenemos los intervalos que son los gap o G1, G2. Sin embargo, la célula también puede estar en estado de reposo, ya que sale del ciclo celular y entra en un estado de reposo. Y además, el paso de cada una de estas etapas está dado por checkpoint, ¿ya? O puntos de revisión que van a estar controlados por algunas enzimas o algunas proteínas específicas llamadas ciclinas. Entonces, por lo tanto, eh, una célula puede entrar en G0, ¿ya? Para entrar como en un estado de reposo, en donde la célula no se va a dividir y puede permanecer por mucho tiempo en ese estado de G0 como lo tienen las neuronas o algunas células musculares, eh, para después poder entrar en el ciclo si es que se desea o muchas veces se quedan ahí en estado de G0. Lo otro importante de esta imagen es que tenemos los checkpoints o los puntos de revisión para que de una fase pasen a otra y esto está dado por las ciclinas, ¿sí? Que son estas proteínas que actúan como señales para poder ir avanzando en el ciclo celular. Entonces, por ejemplo, tenemos la ciclina E que me permite la revisión desde G1 a S, la ciclina A de S a G2, la ciclina B de G2 a M. Pero los dos puntos más importantes, el primero de revisión, busca o revisa que no hayan daños a nivel del ADN, ¿sí? Que no pase de G1 a S, y de G2 a M, que es el segundo checkpoint más importante, que revisa en busca de que el ADN esté dañado o no duplicado para finalmente ir avanzando. Bien, como les decía, estas fases del ciclo celular no se pueden ir completando porque necesitan de estos puntos de revisión que están comandados por la ciclina, que controlan la entrada y la progresión de la célula, y estas se van a unir a proteínas que son las quinasas dependientes de ciclina, que son las CDK, y de esta forma la unión de una ciclina a la CDK
permite la entrada y el paso, ya la progresión de la fase. Además de esta síntesis de ciclina que permite el paso, también existen los CKI, que son los inhibidores de los CDK o de estas ciclinas, o sea, de estas quinasas dependientes de ciclina, ¿ya? Estos CKI me frenan o no me dejan avanzar en el ciclo celular porque detectan alguna anormalidad, alguna mutación, algún daño, por lo tanto, tenemos en el ciclo celular proteínas o enzimas que permiten la progresión, pero también tenemos las que nos detienen la progresión. Y acá los CKI más importantes tenemos el P21, el P16 y el P27. Si hay un error en la replicación del ADN, idealmente no se puede avanzar porque gracias a estos CKI, no, que son los inhibidores de los CDK, no permite la progresión del ciclo. Sin embargo, eh, el P53, ya que el P53 es una proteína supresora de tumor o la guardián del genoma, necesita activar estos CKI para que se expresen. Y muchas veces en los cánceres es que yo tengo alterado el P53. Por lo tanto, no existen estos stop o estos supresores de la continuación del ciclo celular, porque el P53 está mutado, está alterado, está disminuido y los CKI, que son los inhibidores del CDK, no pueden hacer su función a pesar de que la célula esté mutada y se continúa el ciclo celular, sigue avanzando, sigue habiendo mitosis en una célula tumoral. Bueno, y acá tenemos una imagen en donde establece cómo se activan o se inhiben las ciclinas. Primero tenemos en el número 1 la activación, que factores de crecimiento o la citoquina me llevan a que se exprese de mejor forma eh, la división o que se promueva la división celular y me activa la expresión de protoncogenes. Por lo tanto, la ciclina D y la ciclina E se unen a la CDK2, 4 y 6. Después pasamos a la ciclina A, que se puede activar a CDK2 o CDK1, y finalmente la ciclina B, que va avanzando en el ciclo celular. Y de esta forma es gracias a la activación, ¿sí? De ciclinas y CDK para que vaya progresando el ciclo celular. ¿Qué es lo que pasa por la inhibición? Cualquier lesión, cualquier daño en el ADN aumenta la expresión del P53 y el P53 se une a los CKI, por lo tanto aumentan y de esta forma detienen el ciclo celular. Eh, bueno, en cuanto a la renovación y la reparación de un tejido normal, sí o sí necesitamos tres elementos. Uno es la proliferación, la diferenciación y finalmente la apoptosis. La proliferación tiene que ver con que es el proceso en el cual va dividiéndose la célula, en donde se va reemplazando células viejitas, células que van muriendo, células que están dañadas por células nuevas. La diferenciación es el proceso en donde, como les había contado anteriormente, una célula entre más diferenciada, más especializada es, van adquiriendo esta estructura y una función por las células que van siendo reemplazadas. Y finalmente la apoptosis es esta muerte celular programada, en donde las células dañadas, las células viejitas van a ir muriendo, ¿sí? Y después finalmente pueden ir siendo reemplazadas. Las células del cuerpo entonces se dividen en dos grandes grupos, las células diferenciadas y las células progenitoras. Las células diferenciadas son células maduras, ya, con funciones específicas, como neuronas, células musculares esqueléticas, cardíacas, y que tienen una capacidad de división muy reducida. Eh, no así las células progenitoras. Estas células son células que se pueden seguir dividiéndose y regenerándose, como las células sanguíneas, las células de la piel, las células hepáticas, por lo tanto su capacidad de división es bastante amplia. Además, tenemos las células troncales, ¿sí? Que permanecen inactivas hasta que se requiere un reemplazo celular. Y aquí tenemos dos grandes propiedades que tienen las células troncales.
Una es que tienen la capacidad de autorrenovación, se van dividiendo sin perder su estado de indiferenciado. Y la potencia, que es la capacidad de diferenciarse en otros tipos celulares. Por lo tanto, acá tenemos dos clasificaciones. Las células troncales embrionarias, ya que son pluripotentes, derivan del blastocito y tienen la capacidad de convertirse en cualquier grupo celular. Em, y las células troncales adultas que son multipotentes y son responsables de la regeneración de algunos tejidos. Sin embargo, aquí ellas tienen una capacidad más limitada de poder desarrollarse en algún grupo celular. Por ejemplo, acá tenemos las células troncales hematopoyéticas que solamente se podrían transformar en plaqueta, eritrocito, leucocito, pero sigue teniendo un poco de multipotencia porque tendría hartas líneas celulares, pero como es marginado que las células troncales embrionarias. Y es muchas veces que dentro de algunos tumores, como el de mama, próstata y de leucemia, sobre todo la mieloide aguda, es que se han descubierto ya estas células troncales que tienen la capacidad de poder formar estas nuevas o producir estas nuevas células. Bien, dependiendo del tejido, es que la neoplasia puede ser del tejido parenquimatoso. Aquí sí o sí son células funcionales del órgano y determina, acá el tumor va a determinar el comportamiento y el nombre del tumor. Y el tejido estromal o el tejido de sostén, que sí o sí va a incluir el tejido conectivo, los vasos sanguíneos, la matriz extracelular y de esta forma me da soporte y nutrientes al tumor o a la neoplasia. Tenemos dos tipos de neoplasia, las benignas y las malignas. Las benignas están formadas por células bien diferenciadas y que habitualmente permanecen en una sola masa sin riesgo de diseminarse para otra parte y el mayor riesgo que tienen estas neoplasias es que pueden crecer mucho y dependiendo de dónde se ubiquen, si se ubican en órganos vitales, pueden actuar como clínica compresiva. No así las neoplasias malignas, que son menos diferenciadas, invaden otros tejidos, pueden viajar a través de la sangre o de la linfa y tienen la capacidad de formar tumores secundarios. Y acá tenemos una tabla en donde, dependiendo del epitelio, el nombre que reciben, si es una neoplasia benigna o es una neoplasia maligna, dependiendo de cada uno de los epitelios que nosotros tenemos en nuestro organismo. Bueno, otra de las cosas que se suelen distinguir es la característica de la célula, la tasa de crecimiento, la forma, cómo crecen, si tienen la capacidad de invadir y hacer metástasis y la potencialidad de causar la muerte. Por lo tanto, vamos a diferenciar entre benignas y malignas, que las benignas eran bien diferenciadas, las malignas no. La tasa de crecimiento en una benigna suele ser más lento, en cambio, en una maligna, la tasa de crecimiento es mucho más rápida. La forma en cómo crece, finalmente la benigna puede ir creciendo por expansión, pero no invade tejidos circundantes. Y muchas veces encapsulado es un crecimiento en una sola masa. En cambio, en una neoplasia maligna tiende a hacer prolongaciones y a ir invadiendo tejidos circundantes. Y las benignas no hacen metástasis ni se diseminan, no así las malignas. Eh, lo importante también de las células benignas es que como no invaden vecinos, se mantienen en una sola masa, tienden a crecer y su crecimiento es lento, pero como crecen en una sola masa, generan clínica compresiva, sobre todo si están frente a órganos vitales. Eh, por lo tanto, no tienden a ser malignas, solamente si se ubican en esos lugares. Y las malignas, que como les explicaba, son menos diferenciadas, crecen de manera desorganizada, invaden tejidos vecinos, crecen mucho más rápido y las células viajan haciendo metástasis, por lo tanto, suelen causar la muerte si es que no realizamos un tratamiento frente a esa neoplasia. Tenemos dos tipos de neoplasias malignas, los tumores sólidos que comienzan en un tejido o en un órgano específico, pero son capaces de invadir a sus tejidos cercanos o diseminarse, sangre o linfa, y ahí tenemos un secundario o un terciario. Pero los cánceres hematológicos
Afectan las células de la sangre o de la linfa, por lo tanto, desde que son primarios ya tienden a ser que diseminan desde el inicio. Por lo tanto, ya tienen la capacidad de hacer metástasis desde el principio. Bien. Aparte de tener que crecen rápidamente, que crecen de manera anómala, que no tienen la capacidad de diferenciación, también tienen dos características súper importantes. Uno es la anaplasia, que es el grado máximo de pérdida de diferenciación de la célula, y el pleomorfismo, que quiere decir que van variando en tamaños y en formas y en núcleos, por lo tanto es una célula muy desordenada, desorganizada. Según este grado histológico de diferenciación y proliferación, tenemos una escala que va desde el 1 al 4, donde los tumores grado 1 están bien diferenciados. Y el grado 4 están mal diferenciados o son anaplásicos, que les decía que era el grado máximo de pérdida de diferenciación. Y el grado 1 sería menos agresivo porque está más diferenciado, versus el grado 4, que sería ya un anaplásico, nada de diferenciación, pero sería mucho más agresivo. Bien, y tenemos características de las células malignas. Ya primero, tengo una inestabilidad genética debido a que tiene muchas mutaciones, que me lleva a que se vaya perpetuando en la progenie estas mutaciones genéticas y cada vez crezcan más células con esta alteración. Pueden crecer independiente de factores de crecimiento. Una célula normal tiene receptores para estos factores de crecimiento y de esta forma ir creciendo. Si no me llega factor de crecimiento, la célula no crece. La célula tumoral o la célula maligna crece independiente de estos factores. También tiene una inhibición dependiente de la densidad celular. Las células, tengo una hermana, una célula con su hermana, a medida que van chocando, ellas van autorregulando su crecimiento. Por lo tanto, es que se tratan de mantener todas del mismo tamaño. ¿Qué es lo que pasa en una célula maligna? Yo sigo creciendo, sigo ocupando el espacio de mi hermana y no me importa y puedo crecer mucho y mi hermana quedar pequeña. También se altera la cohesión y la adhesión celular, que tiene que ver con que yo tengo comunicaciones, ¿ya? Entre mi hermana para poder ir adheriéndome, ¿ya? Por lo tanto, esta unión entre mi célula hermana se va perdiendo. Ya no tengo esta unión y lo cual facilita que una célula, pum, salga porque ya no está unida a las hermanas y pueda metastizar. Y eso también va en conjunto con la dependencia del anclaje, que son los ainokis, que quiere decir sin hogar. Ya tenemos la membrana en donde está anclada una célula. Ella puede salir de, de esta matriz, de esta casita, y seguir creciendo. No así, por ejemplo, como veíamos en una célula normal, que al salir de su matriz o al salir de su casa, la célula entraba en muerte celular porque faltaba, no estaba adherida a su matriz. En cambio, la célula tumoral puede crecer sin su matriz, sin su casita. Lo mismo que la comunicación entre las células, que ella se manda sola, ya no espera una comunicación entre sus hermanas. La expectativa de vida de las células, como les decía, como ellos inhiben los stop del ciclo celular, siguen creciendo y son células que pueden tener vida eterna, ¿sí? Constantemente se están proliferando, no envejecen, por lo tanto tienen una expectativa de vida enorme. También tenemos esta expresión antigénica que finalmente pueden expresar antígenos muy distintos o muy diferentes a las células normales, lo que me lleva a que ellas pierdan o evadan el sistema inmune y producen enzimas, hormonas y otras sustancias, y es que gracias a esa producción es que nosotros también podemos pedir marcadores, ¿ya? De esas sustancias para saber si están elevadas en sangre y de esta forma detectar también que el tumor es productor de esto. Y también cambios en el citoesqueleto. Recién mencionaba que crecen de forma desorganizada, que es crecen de forma, el pleomorfismo, que crecen de forma desorganizada, algunas más pequeñas, otras más grandes, lo cual me lleva a que la estructura que hace el citoesqueleto también se vea afectada.
Bien, vamos a hablar un poco de invasión y metástasis, donde cáncer deriva del latín cangrejo, ya que el tumor tiende a hacer estas prolongaciones a sus tejidos vecinos y producen enzimas que me llevan a degradación de algunas proteínas y de esta forma invaden otros tejidos, como que van destruyendo o van derritiendo otras estructuras y ellos van proliferando, van creciendo y van invadiendo. Por lo tanto, la metástasis quiere decir que son formación de tumores secundarios en lugares distantes al tumor primario. Por ejemplo, un tumor de mamas hace metástasis ósea, un tumor de colon o un cáncer de colon hace metástasis hepática. Y así van teniendo algunos lugares donde el primario tiende a hacer metástasis y ya sabemos dónde buscar el secundario. Ocurre de tres formas: diseminación directa, que quiere decir que trata de encontrar su vecino, lo más cercano a invadir, por siembra de células en cavidades del cuerpo, ya que crecen en otras partes un poco más alejadas, pero en cavidades, que quiere decir peritoneo, pleura o pericardio, y diseminación a través de vasos sanguíneos y linfáticos, que es lo que es la metástasis. Solo un pequeño grupo de células cancerígenas tiene la capacidad de metastizar, porque si vimos todas las propiedades que tiene una célula maligna, son son bastante inteligentes estas células, porque evaden muchas cosas y son capaces solitas de vivir versus una célula normal. Y lo otro importante, que es el ganglio centinela, que es el primer ganglio linfático al cual va a drenar el tumor primario. Por ejemplo, un cáncer de mama, el ganglio centinela va a ser el ganglio axilar. Por lo tanto, nos importa a nosotros ir hacia el primer ganglio que nosotros esperamos que el tumor primario, estudiarlo, porque si es que ya tiene células cancerígenas, es que es muy probable que exista un secundario y ese ganglio no tiene células cancerígenas, es porque lo detectamos a tiempo o antes de hacer metástasis, porque primero sí o sí tiene que pasar por la linfa. Bien, y este es un esquema en donde nos muestra cómo el cáncer primero está in situ, está en esta membrana basal, tiene la capacidad de atravesar la membrana basal, ¿ya? Y de esta forma libera enzimas proteolíticas en donde empieza a degradar matriz, empieza a degradar tejidos y es capaz de ir proliferando y ir invadiendo. Y muchas veces que al liberar esto se sueltan células. Recuerden que les dije que pueden crecer solas, no necesitan de su inoquis, de su matriz, no necesitan de receptores de crecimiento, no necesitan la comunicación de su hermana, siguen creciendo, viven, tienen muchas propiedades. Estas pueden ir ya sea a la sangre o al sistema linfático y de esta forma es la intravasación, que pueden estar dentro de este vaso. Sin embargo, que ahí también es un ambiente hostil para ellas porque es que tenemos fuerzas mecánicas, tenemos el sistema inmune en donde impide o trata de atacar esta célula dañina. Sin embargo, si ellas sobreviven, pasa a la extravasación, que donde hacen micrometástasis en algún órgano, en donde una o dos logran sobrevivir y empiezan con esta micrometástasis. Si en el lugar donde se alojaron, este lugar nuevo, en donde quieren hacer un tumor secundario, ellas logran sobrevivir y empiezan de nuevo a ver un crecimiento de la bacteria, o sea, perdón, de la célula, un crecimiento, una división mitótica, es que se ocurre la metástasis y sería un tumor secundario. Ahora, si esto volviese a ocurrir, podemos tener en otros órganos también. Por lo tanto, la célula cancerosa para poder metastizar tiene que ser capaz de desprenderse de su primario, del tumor primario, invadir la matriz extracelular circulante, llegar a un vaso sanguíneo, sobrevivir a todo lo que es el ambiente hostil dentro del vaso sanguíneo del torrente, salir de la circulación,
buscar una localización que sea favorable para su crecimiento, invadir ese nuevo tejido y empezar a crecer. Por lo tanto, son muchas etapas que esta célula debe ir avanzando para poder hacer una metástasis. Y va a depender de tres factores importantes este crecimiento: el número de células que se divide activamente, la duración del ciclo celular y la relación entre las células que se perdieron y las que se van produciendo, porque muchas veces es que ese lugar secundario es totalmente hostil para ellas y es que a veces no logran sobrevivir a pesar de todas las capacidades que esta célula cancerígena tiene. Lo otro importante es evaluar la tasa de crecimiento del tumor, ya que esta va a estar influenciada por la fracción de células en división y el tiempo que tarda en duplicarse el número total de estas células. Un tumor generalmente no es detectable hasta que se ha duplicado por lo menos 30 veces y tiene 1.000 millones de células. Por lo tanto, al principio no nos vamos a dar cuenta que el paciente va a estar tal vez con un secundario. Ya, es solamente ir esperando, ir viendo por clínica, porque muchas veces tenemos el primario, sabemos que el secundario, los lugares más frecuentes que hacen metástasis y eso es empezar a estudiarlo. Pero es que el tumor tiene que alcanzar una división mitótica ideal para nosotros poder pesquisar. Esos chiquillos. Espero que si hay preguntas me las puedan hacer a través del correo, que les vaya muy bien y que en la prueba también les vaya bien. Adiós.